Para mí es un gran gusto poder estar contigo, habiendo vivido momentos tan felices en el Museo Larreta. Ay, gracias, Juan, es nuestro mayor fan. Sí, siempre voy con alumnos, contribuyó también a la curación de mi hijo en los jardines de Larreta, de manera tal que no puedo dejar de estar agradecido de tanta felicidad que me ha brindado ese museo y aparte dirigido por vos, que también sos una profesional. Ay, muchas gracias, Juan. La verdad que yo estoy muy agradecida de la oportunidad que me dieron de poder dirigir un museo y me tocó ese, que es una maravilla. Sí, Con justamente que tiene un jardín, tiene como los dos mundos que a mí más me gustan, que es la naturaleza y el arte, la conjunción de las dos. Así que soy muy afortunada. Bueno, siendo las 6:04, comienzo. Muchos de ustedes ya lo conocen a Juan Lázara, pero lo voy a presentar igual. Después, Juan, cuando yo te paso de anfitrión, vos vas a tener que admitir la gente que llega tarde, ¿eh? bueno, como no. Bueno, eh, Juan Antonio Lázara es doctor en Historia y Teoría de las Artes. Todo el mundo me escucha, ¿no? Bien, no hay interferencias. Doctor en Historia y Teoría de las Artes, máster y especialista en Historia de la Arquitectura, Diseño y Urbanismo, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de Historia del Arte y del Diseño en UADE, profesor de Patrimonio Público 2 en SADE, profesor de Estética y Teoría en UMSA, ex profesor titular de Arqueología y Liturgia 1 y 2 en la Universidad Nacional de La Rioja, conferencista y editor, entre otras cosas, porque ya sabemos que él además es un gran investigador y su campo de acción es justamente de lo que nos va a hablar hoy. La idea, para ponerlos un poquito en tema, esta actividad se hace en el marco de una muestra que tiene como una historia muy larga en el museo, que es la muestra que se llama Esculturas en el Jardín. Así es como nació esta charla y esta iniciativa de focalizarnos y mirar justamente las esculturas en el espacio público, los monumentos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Voy a compartir pantalla porque me gustaría mostrarle una serie de diapositivas que me interesa siempre decir que no se trata de ver lindas diapositivas de monumentos como hacíamos los domingos a la tarde cuando alguien venía de Europa en la época del dólar de Martínez de Oz, sino que uno veía imágenes y no le encontraba ningún orden ni concierto, sino ver un, un, una serie de diapositivas sistematizadas, ¿no es cierto? Esa es la idea. Con un trasfondo teórico para poder comprender nuestro espacio público. Bueno, como muchos están entrando, que yo tengo que ir admitiendo, eso me distrae un poco, quiero recordar que lo que le dije a Delfina, tantos momentos felices vividos en el Museo Larreta, especialmente en los jardines, me lleva a decirles que siento un gran gusto de compartir este espacio, ¿no es cierto? Siempre voy con mis alumnos, de todas las comisiones, hago lo imposible para que incluso me dejen el museo un poquito más abierto para el turno noche, de manera tal que hay una curiosidad que tiene el Museo Larreta, que es que yo se los preparé con esta diapositiva, que uno está acostumbrado a ver esculturas de salón, esculturas de museo, ¿no es cierto? Y monumentos públicos, ¿no es cierto? Uno tiende a ver los monumentos o en el interior de un museo o en el exterior. Y en el Larreta se da ese espacio intermedio que aparecen esculturas a cielo abierto, pero que no son específicamente monumentos públicos. De lo que yo voy a hablar en este encuentro, no tanto de las esculturas de museo o las esculturas que se exhiben en el jardín del Larreta, porque no haríamos tiempo de hablar de tantos autores, sino que les voy a hacer un panorama de lo que está afuera, de lo que está en el espacio público, ¿no es cierto? ¿Qué es un monumento público? Bueno, hay muchos criterios
para definir monumento público. Yo les voy a dar la definición pragmática que hago frente a mis alumnos, donde los invito a que conozcan estos artefactos que con la llegada del cine, la radio y la televisión parece que quedaron obsoletos. Antes el monumento público era lo único ilustrativo que tenía la gente, por lo menos durante el siglo XIX y primer mitad del siglo XX, para ilustrarse sobre el pasado, ¿no es cierto? Después, con la llegada de los medios audiovisuales, los políticos van a preferir, en lugar de inaugurar un monumento, llamar a las cámaras de televisión. Pero cuando no había televisión, cuando no había medios audiovisuales, el espacio de representación político, propagandístico, conmemorativo era el monumento público. De ahí la importancia que ha tenido en otra época y que nosotros tratamos de rescatar. Entonces, ¿qué es un monumento público? Espero que les sirva esta cuestión, porque a lo mejor esperaban otra cosa, yo les quiero dar una clase a nivel teórico, ¿no? Monumento público primero cumple con una función conmemorativa, ¿no? El recuerdo posterior e intencional de un hecho. Es decir, cuando es conmemorativo es que se hace después de un hecho determinado que tratamos de conmemorar. Una persona, un hecho, una comunidad. Entonces, primero están los monumentos conmemorativos, que han empezado en la historia del arte siendo los funerarios, ¿no es cierto? Los monumentos más antiguos en la prehistoria, en Egipto, en Mesopotamia, monumentos funerarios, tumbas, ¿no es cierto? Cementerios. Bueno, esa es la función conmemorativa que cumplieron en primer orden. Luego vamos a encontrar que nosotros tratamos de rescatar cuando visitamos los cementerios. Por ejemplo, nosotros tenemos el cementerio más importante del mundo en cuanto a cantidad de monumentos por hectárea, que es el cementerio de la Recoleta. Pero esto de los monumentos funerarios, que creció tanto en el siglo XIX después de Napoleón, o a partir de Napoleón, ya viene presente el monumento funerario como monumento conmemorativo desde la prehistoria, especialmente del Antiguo Egipto. Bueno, monumento conmemorativo, que es tan importante rescatar hoy que hay tanta gente interesada en el patrimonio funerario. Por ejemplo, María Laje tiene, donde yo he dado muchas conferencias en Zoom, algunos de ustedes me han acompañado, tiene una página que tiene más de 5.000 participantes especialistas de todo el mundo en patrimonio funerario. Es decir, el monumento funerario es una categoría que a nosotros nos interesa. Bueno, avanzando un poquito, monumento conmemorativo que recuerda personas o hechos, muy importantes, porque la mayoría de los monumentos conmemorativos que todos nosotros pensamos cuando nos hablan de monumento público es el monumento conmemorativo de personas o de hechos, ¿no es cierto? Monumento a Simón Bolívar de José Fioravanti. Recuerden que todo esto empezó, el monumento conmemorativo de tipo político, con la columna trajana, con los romanos, que fueron los que más difundieron el arco, la columna, es decir, que le dieron un fin conmemorativo político, histórico al monumento. Entonces, el monumento conmemorativo funerario en primer término, el monumento conmemorativo que recuerda hechos, que recuerda personas, que recuerda, por ejemplo, el primer monumento que tenemos en la Argentina, ustedes saben que es la Pirámide de Mayo, ¿no es cierto? El primer monumento que tuvimos en el Río de la Plata, que recuerda el hecho del pronunciamiento del 25 de mayo. Un monumento conmemorativo de hechos, de personas, de comunidades. Nuestro monumento público más grande, más importante que tenemos en Buenos Aires, es el de la comunidad española, ¿no es cierto? El monumento de los españoles. Entonces, este tipo de monumento conmemorativo es el que más nosotros entendemos, definimos como monumento público, ¿no? El que tiene este rol conmemorativo. Después vamos a poder incluir hasta, por ejemplo, cuando uno va por el SUTC, que lo hizo una compañía española, vamos a recordar, vamos a conmemorar distintas ciudades de España. También vendría a ser un monumento conmemorativo, por eso nosotros hemos hecho clases públicas en este espacio, ¿no es cierto? En estos espacios. Después tenemos el monumento histórico, que de esto no vamos a hablar, porque es muy distinto. Acá no hay un uso, no se hizo con una finalidad intencional, ¿no es cierto? Cualquiera de ustedes, a lo mejor dentro de 50 años, la casa, el departamento desde donde ustedes nos están viendo, se transforma en un monumento histórico, porque ustedes se transforman en una personalidad relevante en la historia argentina y su casa, su departamento, su edificio de 8 pisos desde donde me están viendo, se transforma en un monumento histórico. Pero no hay un uso, no se hizo intencionalmente, sino
que las vicisitudes de la historia lo han transformado. Una casa puede ser modesta, como la casa natal de San Martín, y se transforma en monumento histórico. De eso no vamos a hablar. Hay muchas críticas sobre el tratamiento que se hace de los monumentos históricos, ¿no es cierto? Yo les recomiendo el libro de Daniel Shavelson, Mejor Olvidar, que nos habla de los desastres que hemos venido haciendo con los monumentos históricos nuestros. Enjaularlos, ponernos en recipientes, falsificarlos, ¿no? Como hemos falsificado la casa de Tucumán, que no es la casa de Tucumán, las escuelas de Sarmiento, ¿no es cierto? Bueno, de eso no vamos a hablar, así que avancemos, ¿para qué detenernos tanto? Después está el monumento artístico, que le atribuimos valores estéticos, que puede ser una casa de familia, que puede ser un edificio público, ¿no? Entonces no fue realizado con un fin ni conmemorativo, ni necesariamente es histórico, pero lo transformamos en monumento arquitectónico por sus valores estéticos. Atributos estéticos que dependen de la comunidad y de la época, porque lo que para una época era un monumento con valores estéticos, a lo mejor lo deja de ser en otra, ¿no es cierto? Comparemos, por ejemplo, el museo de la Fundación Forner Bigatti, ¿no es cierto? De la imagen de la derecha, que para muchos podría no ser un monumento, para otros sí, porque consideran que el racionalismo es un momento importante de nuestra historia del arte. Bueno, monumentos artísticos, ¿no? Después, podríamos incluir todo lo que está en el exterior, lo hemos mencionado, que una de las características básicas de un monumento público que esté en el exterior. Por eso dijimos que el caso del Jardín de Larreta es una especie de intersección entre la escultura de salón o de museo y el monumento público propiamente dicho. En ese sentido, todo monumento con valores estéticos, históricos, conmemorativos que esté en el exterior pasa a ser relevante. De manera tal que una iglesia, una sinagoga, una mezquita, un templo o un edificio destacado del barrio puede transformarse también en monumento, porque se transforma en un hito de la ciudad, ¿no es cierto? Después, con respecto al exterior, hay otro tipo de monumento de los que no vamos a hablar, que es lo que se llama el patrimonio natural, ¿no? Los parques nacionales también están en el exterior y son monumentos naturales, pero no es nuestro métier, ¿no es cierto? Tampoco lo que son los monumentos naturales como los animales en extinción, no es materia nuestra, pero lo menciono porque conforma todo este elenco de monumentos públicos que tenemos que tener presentes. Lo que pasa es que no es mi especialidad. A mí me interesan más las ciudades que a lo mejor un espacio natural, que también son muy bellos, por supuesto, pero bueno, no se puede abarcar todo. Después están los monumentos, lo que se llama patrimonio inmaterial, que también es un campo muy amplio, las tradiciones orales, las costumbres ancestrales. Yo en una época en La Rioja me ocupaba de esto. Acá estábamos desde el campanario de la Catedral de La Rioja filmando ese famoso acontecimiento que es el Niño Alcalde, ¿no? En La Rioja, los 31 de diciembre. De manera tal que el patrimonio inmaterial también es muy importante, pero no lo vamos a tocar. ¿Qué es un monumento público que nos interesa a nosotros? Y que, por ejemplo, se mencionó SADE, que es donde en pocas semanas voy a empezar un curso. Nosotros nos interesa estudiar estos cuatro tipos de monumentos, que lo hemos dividido en 4 módulos mensuales. Primero, en agosto, vamos a empezar con los monumentos. Les voy a dar yo un breve resumen en este encuentro de los monumentos públicos referidos a la escultura. Después nos interesa mucho también la arquitectura que se transforma en monumento porque tiene valores estéticos, porque tiene valores históricos y en algún caso también conmemorativos. Por supuesto, los templos que nos hablan tanto de la diversidad religiosa en la ciudad de Buenos Aires son muy importantes y ya explicamos que el cementerio público es una invención nueva, relativamente nueva, porque empieza a partir del despotismo ilustrado de fin del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa, de las reformas napoleónicas, que aparece el monumento público donde ya no se puede enterrar a la gente adentro de las iglesias o en el entorno de una iglesia, sino que se tiene que ir a un recinto que está en la periferia de la ciudad. Y entonces se empieza a poblar de monumentos muy destacados, ¿no es cierto? Al calor
de la burguesía industrial naciente en el siglo XIX con la revolución industrial. También es un tema, como les dije al principio, que nos interesa. Pero, en fin, vamos a hablar ahora, en estos pocos minutos que tenemos, en estos 2 módulos de 40 minutos que Delfina me invitó a disertar, del monumento público a escultura, ¿no es cierto? ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, hecha esta introducción, les puse un monumento al azar, que es el monumento a Urquiza, que ustedes saben que muchos lo han criticado porque más que caballo se dice la anécdota que parece un ovejero alemán, no el caballo. Pero este monumento nos sirve mucho para poder estudiar la estructura básica de un monumento público. Y a eso quiero referirme. La estructura básica de un monumento público que vamos a ver en instantes, recordando que también consideramos monumentos de algún modo públicos a la arquitectura relevante de nuestro país, a los templos y a los cementerios. Pero vamos a la estructura del monumento de Urquiza, que es el monumento público ideal, un monumento ecuestre, ¿no? A caballo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué encontramos en un monumento por lo general? Lo primero que encontramos, perdón por este dibujo que lo hice, me acuerdo una vez en una confitería, ¿no? Cómo añoramos las confiterías, los bares, ¿no? A todos nosotros que nos gusta estudiar, trabajar ahí. Bueno, esto lo hice en un bar, en la servilleta de un bar. Fíjense, en la cúspide siempre está el homenajeado, la escultura principal, ¿no? Es decir, un monumento público por lo general tiene un soporte arquitectónico que tiene una forma de columna, ¿no es cierto? Por lo general de directriz vertical, en donde se adosan distintas esculturas. Entonces, la parte arquitectónica es el soporte. Por ejemplo, Alejandro Bustillo, el famoso arquitecto que hizo tantos edificios, ¿no? Hizo el basamento de muchos monumentos. Por ejemplo, el monumento a Alvear, el monumento a Artigas, ¿no es cierto? El monumento a Roca. Entonces, el basamento es la parte arquitectónica. Después vamos adosando esculturas. ¿Qué esculturas adosamos? En la cúspide, por lo general, está la escultura principal del homenajeado. Y luego vamos a ir colocando a lo largo del fuste de esta columna las esculturas alegóricas, que nos van a hablar más del espíritu de la época en que se inaugura el monumento que de la época que se evoca. Porque recuerden ustedes que cuando se inaugura un monumento, se solapan 2 momentos, el momento histórico que se evoca y el momento en donde se inaugura el monumento, que es muy importante porque se van a poner de relieve los valores que estén en vigencia 100, 200 años después, 50 años después, que el punto, la persona, el hecho o la comunidad que se esté homenajeando. Después tenemos otro elemento, un tercer elemento muy importante que durante mucho tiempo me dediqué a relevar, porque es un patrimonio olvidado que tenemos que tener en cuenta, olvidado y robado, que son las placas conmemorativas. Las placas conmemorativas son un patrimonio muy importante de nuestra comunidad. Yo no dejo, me distraigo mucho con las placas conmemorativas cuando voy al cementerio de la Recoleta y a tantos lugares, porque son verdaderas obras de arte que por lo general las diseñaron artistas muy destacados. La placa conmemorativa, que por lo general se las vienen robando. Y después tenemos los relieves que no es lo mismo el relieve que placa, porque con la placa se produce un fenómeno muy interesante. ¿Qué pasa con las placas? Que las placas se van agregando a medida que el tiempo pasa. Entonces, supónganse, en un momento se inaugura un monumento que evoca a un personaje de 100 años antes, pero las placas se van adosando 20, 30, 40, 50 años después. Entonces es interesante analizar las placas porque nos hablan de una evolución ideológica, porque las alegorías que contienen las placas, las inscripciones, ¿no es cierto?, son a posteriori de la inauguración del monumento. De ahí el valor que tienen las placas alusivas conmemorativas. Bueno, los relieves narrativos ustedes ya saben, cuando no había tablet, cuando no había televisión, cuando no había monitores, mi nene me dice, ¿qué había? Bueno, lo que había eran relieves, conmemorativos. Relieves que tienen una gran carga narrativa, que son los monitores de antaño. ¿No? Duraban más que nuestras computadoras de hoy porque eran de mármol, de piedra. Pero estos relieves tienen un carácter narrativo que nos evocan fotogramas, ¿no?, de la vida del prócer que está en la escultura de arriba en la parte superior. Después tenemos el entorno inmediato, que es muy importante, porque un monumento no está en cualquier lado, se piensa para un determinado entorno. De ahí no vamos a hablar de la aberración de haber quitado el monumento a Colón de su lugar, porque todo monumento se piensa
para un entorno, ¿no es cierto? A nosotros nos sacan de nuestro entorno y nos meten en otro lugar, en la Antártida, en Mozambique, ¿no? Podemos vivir, podemos respirar, pero dependemos de un entorno, ¿no es cierto? Somos nosotros y nuestras circunstancias, como diría Gasset, pero nuestro entorno. El monumento también. Hay un entorno inmediato. Y hay un entorno inmediato que es el lugar donde, el sector de la ciudad donde se erige ese monumento. Todo conforma el monumento público, ¿no? Todo está en concierto para conformar el monumento público. Bueno, repasando los aspectos que mencioné, el relieve conmemorativo, que son aspectos narrativos, en este caso acá vemos de una de las relieves conmemorativos del monumento a Carlos Pellegrini en La Recoleta, que cumple la función, como dijimos antes, de lo que hoy vendría a ser un video o una imagen ilustrativa hoy con los medios audiovisuales. En fin, y los demás componentes que mencionamos que quiero salteármelos para poder avanzar un poquito porque nos quedan 4 minutos para este primer módulo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende cómo vamos? Bueno, muy bien. Bueno, yo les hice una selección porque como tenemos tan poco tiempo, la monumentalización pública moderna, ¿no? ¿Cuándo empieza? En realidad, como dijimos antes, el monumento empieza desde la prehistoria hasta nuestra época, pero los dos grandes momentos del monumento público en Occidente empiezan con las grandes reformas urbanísticas producto de la revolución industrial del siglo XIX, ¿no es cierto? Pongo Haussmann porque la más famosa reforma es la de París. El París que tanto amamos, que tanto queremos, es el París producto de la demolición del patrimonio medieval o antiguo, ¿no es cierto? Nosotros amamos el París del siglo XIX, con las grandes avenidas, un París nuevo, ¿no es cierto? Y después el otro gran momento de monumentalización pública es el de la época fascista, ¿no es cierto? Cuando las ciudades europeas se transforman también en un escenario de manifestaciones públicas masivas, de manifestaciones populistas, de manifestaciones de tipo masivo, ¿no es cierto? Que también hay que hacer grandes avenidas, grandes plazas, espacios donde se pronuncie la masa y se comunique en forma directa con el dictador de turno, ¿no? Sin tomar en cuenta los espacios intermedios que son las legislaturas y demás. El contacto directo entre el líder de turno y la masa. Entonces necesita escenarios. Por eso es un momento muy importante de la monumentalización pública, los fascismos, ¿no es cierto? Y en nuestro medio también vamos a dar cuenta de ello. Bueno, queda, no sé, 2 minutos. Yo avanzo un poquito con esto y cuando quede un minuto los despido y descansamos 15. ¿Les parece bien? ¿Cómo No hacemos? descansamos. Cada Ah, uno se vuelve a meter en la misma reunión, no te preocupes, Juan. sigo yo. Bueno, está bien. Vos sí. Yo ya me volví perezoso con la cuarentena. Digo, descansamos. Trabajamos 40 minutos y ya descansamos. Bueno, lo que les decía, el hecho de el espacio monumental, por ejemplo, el Arco de Triunfo de Napoleón, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo? Bueno, primero, despejar el entorno y que las grandes avenidas de las ciudades desemboquen en un determinado monumento. Eso también jerarquizar el monumento, ponerlo en un entorno, en un contexto, ¿no es cierto? Es decir, al despejar el entorno de un determinado monumento, piensen en la Piazza San Pietro, en el Vaticano, ¿no es cierto? Que hace muy pocos años se abrió la Avenida de la Conciliazione, porque si no quedaba perdido en una maraña de palazzi renacentistas. Entonces, despejamos el entorno, esto pasó en Florencia. Ustedes saben que en el siglo XIX Florencia perdió mucho patrimonio público, porque cuando durante un breve tiempo fue la capital de Italia, se despejaron todos los edificios que molestaban alrededor de determinados monumentos, que se hace una selección de lo que va a sobrevivir y lo que hay que demoler. Bueno, queda un minuto. Yo les propongo entonces que antes de pasar al fascismo en este brevísimo repaso y después mostrar ejemplos de nuestra ciudad, de Buenos Aires, vayamos a un corte, ¿no es cierto? Entonces nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque quedan menos de 30 segundos. Hacemos así. Bueno, Juan, muchas gracias. Al Nos conectamos contrario. de vuelta. Vamos a un corte y volvemos entonces.